Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más de su canal Odilio Flores. Ya vamos con el ejercicio número 4 de esta guía, de estos exámenes. En realidad son dos exámenes de ecuaciones diferenciales. Nos pide hallar la solución general de la ecuación diferencial homogénea. Si existe, dije que hay que hallar la solución singular, si existe. Las soluciones singulares prácticamente existen en ecuaciones diferenciales de orden 2. En ecuaciones diferenciales de primer orden, creo que no existen, porque acuérdese que debe haber más de una solución, pues tiene que haber más de una solución porque en un lado da la solución general y en otro lado pues da otras que no se encuentran dentro de esa solución general. Ese es prácticamente el concepto de una solución singular. Entonces en este caso podemos ver que de y de x solo hay una derivada, por lo tanto para mí, ¿verdad? De entrada no existe una solución singular, pero ahí nos piden. Aquí tenemos esta ecuación que es homogénea. ¿Por qué? Porque son de grado 3. Fíjense bien, cada término, todos los términos, ¿verdad? Son de grado 3. Y acá, pues, acuérdense que este 0 no afecta porque si yo lo paso para el otro lado del igual, pues sería de grado 3. Aquí hay dos términos, ambos son de grado 3. Y aquí hay un solo término, este es de grado 2, pero este es de grado 1. Y como es una multiplicación, entonces 1 más 2 es 3. Por lo tanto, es homogénea porque son del mismo grado, no del mismo orden, es del mismo grado. No olvide que orden se refiere a la cantidad de derivadas, primera, segunda, tercera derivada. Y el grado es a la parte exponencial, llamémosle así. Entonces es una ecuación diferencial homogénea. Ok. Entonces esta ecuación puede ver usted que como x cúbico, y cúbico, está multiplicada por el diferencial de x, está multiplicada prácticamente, es imposible hacer variables separadas. Lo mismo acá, tenemos al diferencial en y que afecta a x y a y cuadrado. Entonces, vamos a ver cómo la armamos. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de Bernoulli. Ecuación diferencial ordinaria, ¿cuándo es ordinaria? Cuando la derivada está en función de una sola variable. ¿Okay? Usted puede ver que aquí tenemos, no, pero hay dos variables, pero la derivada es de y de x, es decir, derivar a una función en función de la variable x, de x. Entonces es ordinaria. ¿Y cómo se escribe una ecuación diferencial de Bernoulli? Así se escribe de esta forma: y' más una función de x multiplicada por y igual a una función de x multiplicada por y a la n, a un exponente. Ok. Entonces, vamos a ver si esto es cierto. Aquí la tenemos, la ecuación, y tenemos que pasar algo al otro lado para plantearla similar a la de Bernoulli. Entonces tenemos que plantear a lo de y, a un exponente al otro lado. Y este es y elevado a un exponente, lo pasamos al otro lado. Quiere decir que podemos decir que 3xy cuadrado por y', acuérdense que de y sobre x es lo mismo que y', entonces es igual a x cúbico más y cúbico. Usted me puede decir, pero si aquí estaba de x en un término y en el otro de y, ¿por qué ahora me lo juntó? Sí, porque se me olvidó de repente hacerle ese paso, pero acuérdense que yo paso a este lado, paso a este lado, entonces este sería de y, ¿sí? Este sería de y en este lado me quedaría de x, ¿sí? Y como de x está multiplicando, pasa a dividir, entonces puede ver que es lo mismo. Ok, espero que me haya entendido, es exactamente lo mismo. Ok, entonces ahora tenemos, le repito, pasé este lo dejé a este lado y este lo pasé al otro lado, pero como este estaba negativo, ahora está positivo. Invertir los lados. Al invertir los lados, entonces, ok, ya no están los dos, perdón, ya no están los dos en el mismo lado, uno está al otro lado, entonces uno de ellos cambió de signo, en este caso cambió de signo este. Ok.
Ok. Entonces, aquí tenemos esta parte, sí. Entonces, ahora vamos a expresarlo. Como tenemos que expresar y', tenemos que dividir por esto. Esto que multiplica va a pasar a dividir. Aquí lo tenemos. Nos queda y' es igual a x cúbico más y cúbico sobre 3x cuadrado y cuadrado. ¿Sí? 3x cuadrado y cuadrado. Lo pude haber hecho de un solo o también por separado. Acuérdense que un denominador y arriba hay más de un término, se puede distribuir entre cada término. Aquí lo tenemos. Y nos interesa distribuir entre cada término para expresarlo de esta forma. Entonces, fíjese bien, le mencionaba que ocupamos una función de x con y elevado al exponente n. Entonces, este y a la 3 sería y a la n a un exponente, es el que nos va a quedar al final acá. Okay. Pero, ¿qué hacemos? Hacemos operación, recuerde que este x cúbico dividido entre este nos queda x cuadrado, nos queda y' igual a x cuadrado sobre 3 y cuadrado. Y aquí y cúbico sobre y cuadrado nos queda simplemente y, entonces nos queda más y sobre 3x, ¿ok? Sobre 3x. Entonces ahora podemos expresar y'. Acuérdense que decíamos que el que tiene y a la n, es el que va a ir al otro lado, ¿sí? Entonces vamos a ir que y' menos un tercio 1 sobre 3x por y, que es este. ¿Sí? Acuérdense, ¿por qué negativo? Porque pasa a este otro lado del igual, a este ahí lo dejamos. Va a ser igual a x cuadrado sobre 3 y cuadrado, pero acuérdese de la propiedad de los exponentes que yo lo puedo pasar del denominador al numerador cambiándole el signo del exponente. Entonces, ¿qué me queda? Y' menos 1 sobre 3x por y, ¿sí? Por y igual a x cuadrado sobre 3 por y a la menos 2. Entonces tenemos exactamente de esta forma. Y', aquí lo tenemos, más p de x sería 1 sobre 3x, mire, está la variable x por y. Igual a q de x cuadrado sobre 3 sería q de x por y elevada a un exponente que en este caso es negativo 2. Entonces ya la tenemos expresada de esa forma, ¿sí? De esa forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de convertirla a una ecuación lineal, ¿sí? Lineal, ya no va a ser de grado 3, sino va a ser una ecuación lineal para que sea más fácil resolverla. Y para ello, pues vamos a elevar y, lo vamos a eliminar. Aquí está multiplicando y a la menos 2, pasamos a dividir, todo lo dividimos. Nos queda y' sobre y a la menos 2, menos 1 sobre 3x por y aquí multiplica y a la menos 2 va dividiendo. Y acá, pues, al dividirlo, se nos simplifica, nos queda igual a x cuadrado sobre 3. Pero fíjese bien, mucha atención aquí. Este y multiplica, es decir, está en el numerador, y este y a la menos 2 está en el denominador, ¿sí? Entonces aquí podemos hacer dos cosas. Para dividir potencias de igual base y distinto exponente, se copia la base, que en este caso la base sería y se restan los exponentes, ¿sí? Entonces aquí tenemos que este exponente del de arriba es 1 menos, dice que se resta, menos 2. O sea, menos 2. El primer menos es porque dice que se restan. Y menos 2 porque este exponente es negativo. Pudo haber sido positivo, pero es negativo. Entonces nos queda y elevado a la 1 menos 2. Cuando van dos signos seguiditos, menos, se multiplican. Y menos por menos es más. Entonces es igual a y a la 3. Ya pasa arriba. Como es positivo, es como que esté arriba. O lo podemos hacer de otra forma. Este y a la menos 2 lo pasamos arriba como y a la 2. Le cambiamos el signo. Entonces nos quedaría y cuadrado por y. Se copia la base y se suman los exponentes. Para multiplicar, se suman los exponentes. Y 2 más 1 es 3. Siempre nos da y cúbico. Entonces aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos y' por y cuadrado. Acuérdense que lo paso para arriba, le cambio el signo. Y aquí nos quedaría en y cúbico, ¿verdad? Y cúbico ya le expliqué y acá simplemente x cuadrado sobre 3. Ok, este ejercicio es un poquito largo. Vamos a tener que hacer un cambio de variable en estas condiciones, en estas ecuaciones de Bernoulli, casi siempre vamos a utilizar esta sustitución. V es igual a y elevada al exponente 1 menos n. 1 menos n es exponente. Y si lo derivamos, acuérdense que la derivada del exponente, el exponente pasa a multiplicar
y a ese exponente se le resta 1. Mire, 1 menos n, que es el exponente, pasa a multiplicar, y a ese exponente, que es 1 menos n, se le resta 1. Por y'. No olvide que ocupamos la y', entonces lo multiplicamos por y'. Ok, entonces fíjese bien, 1 menos 1 es 0, entonces nos va a quedar simplemente y a la menos n. Entonces aquí lo tengo. B' es igual a 1 menos n factor de y a la menos n por y'. Ok. Entonces podemos seguir operando. Este y a la menos n, usted lo puede pasar abajo como y a la n. Entonces B' es igual a 1 menos n sobre y a la n por y'. Ok. Entonces, pero tenemos este y cúbico. Si B es igual a y cúbico porque tenemos este y cúbico aquí, acuérdese que la y queremos, por decirlo así, eliminarlas para que deje de ser una ecuación de Bernoulli y pasarla a una ecuación de lineal, llamémosle así. Entonces, si B es igual a y cúbico, ¿qué vamos a tener? ¿Sí? Vamos a tener que y' por y cuadrado menos 1 sobre 3x de B, ¿sí? De B, porque recuerde que por B, perdón, porque aquí tenemos que y cúbico, ahora vale B es igual a y cúbico, igual a x cuadrado sobre 3. Simplemente aplicamos la sustitución de B decimos acá en Honduras, B dental, B es y cúbico. Entonces aquí simplemente sustituimos. Ok. Ahora, ¿cuál es la derivada de y cúbico? Mire, aquí está. B' va a ser igual, recuerde que el exponente pasa a multiplicar y a ese exponente se le resta 1. 3y cuadrado por y', porque estamos derivando, ¿sí? Estamos derivando respecto a y. Ok. Entonces 3y cuadrado por y', y fíjense bien que nos va saliendo bien porque y cuadrado y' es similar a esto que tenemos aquí. Y', y cuadrado. El orden de los factores no altera el producto. Ok, entonces fíjese bien que tenemos que y' por y cuadrado es igual a 1/3 de B'. Porque fíjese bien, este es 3 veces este. Y' y cuadrado, este es 3 veces. 3y', 3y cuadrado y el orden de los factores no altera el producto. Entonces quiere decir que este es la tercera parte de esto. Por eso tenemos aquí y cuadrado por y' es igual a 1/3 de V'. Es la tercera parte. O simplemente usted puede hacer un despeje. ¿Sí? Puede hacer una comparación. Pero utilizando la lógica como este es 3 veces este es la tercera parte de este, que es lo que tenemos aquí. Y cuadrado por y' es igual a 1/3 de V', o de V', como usted le quiera llamar. Entonces ahora lo expresamos así. Fíjese bien, este y cuadrado, y' cuadrado es 1/3 de V', menos 1/3, 1 sobre 3x de V igual a x cuadrado sobre 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya la convertimos, perdón, en una ecuación diferencial lineal. Mire, tenemos y', p de x por y, que sería v, en este caso b', igual a q de x, una función en x. Para eso hicimos todo ese relajo, esa transformación. Ok, seguimos. Seguimos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a multiplicar a todo por 3. Como en todos hay 3, multiplicamos por 3, se nos simplifica el 3. Nos queda b' menos 1 sobre x de v igual a x cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora para resolverle hay que aplicar un factor, el factor integrante. Cuando lo tenemos de esta forma, b', es decir, sin ningún coeficiente aquí, simplemente b' o coeficiente 1, que no es necesario escribirlo. Cuando lo tenemos de esta forma, entonces siempre el factor integrante va a ser este. Menos 1 sobre x, el coeficiente de este término lineal. Ese va a ser. Pero usted quiere saber por qué. Entonces aquí tenemos esta pequeña explicación. Factor integración que se utiliza como mu de x. Entonces aquí tenemos que mu' de x, o sea, la derivada de mu de x, aquí me comí los paréntesis, es igual a mu de x por p de x. ¿Sí? Por p de x, por esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si despejamos p de x, este que multiplica va a pasar a dividir. P de x va a ser igual a u' de x sobre u de x, o mu de x, se me olvida, es mu, no es u. Entonces, si usted se fija, esta es la fórmula de la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es igual
a la derivada del argumento, aquí tenemos, la derivada del argumento entre el argumento. Eso es igual a la derivada de un logaritmo, pero tenemos aquí que esto es equivalente al logaritmo de mu de x, a la derivada del logaritmo de mu de x. Esto es equivalente a esto. Repito, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x? La derivada de un logaritmo es la derivada del argumento, que en este caso es x, entre ese argumento. ¿Cuál es la derivada de x? Es 1. Entre ese mismo argumento que es x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Le repito, es lo mismo que tenemos aquí. La derivada del logaritmo natural es la derivada del argumento. Aquí tenemos el argumento, mire, ux, la derivada de mu de x, entre el argumento entre mu de x. Entonces, por eso lo podemos expresar así, que esta parte es igual a la derivada del logaritmo natural de mu de x. Y eso es igual a p de x, como lo tenemos aquí, al haber despejado p de x. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, y la derivada, le había explicado que la derivada de esto es igual a 1 sobre x, en este caso menos 1 sobre x. Entonces quiere decir que p de x es igual a menos 1 sobre x, ¿ok? No, pero usted dijo que era 1 sobre x, sí, pero aquí hay un signo menos. Aquí hay un signo menos. Si hubiera sido más, pues hubiera sido más, ok. Y luego entonces vamos a resolver la integral. La integral de menos 1 de x es igual a, recuerde que este menos es como que esté menos 1 multiplicando a 1 sobre x. Las constantes pueden salir de la integral. Y la derivada, le decía yo que la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces nos queda menos logaritmo natural de x más la constante de integración. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos como esto, decíamos que esto era igual a p de x, entonces el logaritmo natural de mu de x es igual a menos logaritmo natural de x más c. ¿Sí? Más c. Ok. Entonces, mu de x va a ser igual, como es logaritmo, lo simplificamos con la base neperiana, con la base e. Entonces, no, acuérdense que le elevamos e a la esto, como es logarítmico, me libera el argumento mu de x y va a ser igual a e elevado a todo esto. Aquí está. Y le mencionaba que cuando hay una suma, ¿sí? Es que era un producto. Es decir, esto lo podemos reescribir como e a la menos logaritmo natural de x por e a la c. ¿Sí? Se copia la base y se suman los exponentes. Entonces lo podemos expresar así de vuelta. Pero antes, como tenemos este menos atrás, espero que se acuerde de una propiedad de los logaritmos que nos dice que cuando en el argumento hay un exponente, ese exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Es decir, aquí es como que tengamos menos 1 por el logaritmo natural de x más c. Por el logaritmo natural de x, perdón, porque el c no es parte del logaritmo, el c es otro término, porque no es parte del logaritmo. Entonces, el exponente pasa a multiplicar. Podemos hacer el inverso, entonces este menos 1 que multiplica lo podemos pasar como exponente, entonces aquí lo tenemos. Nos queda mu de x igual a e elevado al logaritmo de x a la menos 1 por e a la c. Acuérdense que le mencionaba que si hay suma, que lo podemos plantear como producto, igual base. Se copia la base y se suman los exponentes, es lo que dice. Ok, entonces al final, ¿qué nos queda? Fíjese bien. Este e me simplifica el logaritmo. Me quedaría, me libera el argumento, me quedaría x a la menos 1. Y acuérdese que la propiedad de los exponentes, usted le aplica el recíproco y le cambia el signo al exponente. Por eso paso para abajo la x, pero ya con exponente positivo. Por lo tanto, mu de x es igual a e elevado a la c entre x. Y este e a la c, no olvide que es una constante, y una constante elevada a otra constante es otra constante. Ok. Seguimos con esto. Tenemos que mu de x es igual a 1 sobre x. ¿Sí? Y fíjese bien, tenemos a mu de x por y' igual a mu de x por q de x. Lo que teníamos, ¿verdad?, anteriormente. Entonces tenemos que b' también ya lo habíamos sacado, b' menos
1 sobre v es igual a x cuadrado. ¿Sí? Entonces, el factor integrante, que es este, el factor integrante, lo multiplicamos. ¿Sí? Lo que hicimos, lo multiplicamos. Entonces, aquí tenemos v' por 1 sobre x. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos menos 1 sobre x y lo multiplicamos por 1 sobre x, que es el factor integrante. Y lo mismo acá, simplemente estaba x cuadrado, lo multiplicamos por 1 sobre x, que es ese factor integrante. Entonces, ¿qué nos queda? 1 sobre x de v', y aquí nos quedaría menos 1 por 1, 1, y x por x, x cuadrado de v, igual a simplemente x, porque mire, este x cuadrado y este x de arriba se nos simplifica 1 y simplemente nos queda x. ¿Sí? Simplemente nos queda x. Ok, entonces esto siempre nos va a llevar a esta situación que esta expresión, la que está en el miembro del lado izquierdo, va a ser el reflejo de la derivada de un producto. Mire, aquí tenemos dos funciones que se multiplican, su derivada. La derivada de un producto es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la segunda derivada, por la segunda ya derivada. ¿Ok? Eso es lo que nos dice eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos menos 1 sobre x. ¿Sí? Menos 1 sobre x como función, entonces la función la podemos expresar, ya la podemos expresar como menos x a la menos 1. Acuérdense que este exponente, este lo pasamos arriba y le cambio el signo al exponente. Okay. Entonces, ¿qué tenemos? Que la derivada de esto, acuérdense que el exponente pasa a multiplicar, nos quedaría menos 1 por menos x a la menos 1. Y acuérdense que el exponente siempre es le resta 1. Ahí lo tenemos, x a la menos 1 en el exponente. Entonces, si operamos menos por menos es más, nos quedaría 1 por x, que es lo mismo, y menos 1 es menos 2. Signos iguales se suman y conservan su signo, ¿verdad? Y si lo queremos escribir positivo, acuérdense que lo invertimos y le cambiamos el signo al exponente. Entonces, f' de x, es decir, su derivada es igual a 1 sobre x cuadrado. Entonces, miren lo que tenemos aquí, ¿sí? Mire lo que tenemos aquí. Entonces, ¿a qué queríamos llegar? Que esto, el integrante por la variable sustituida, su derivada, es decir, esto, ¿sí? Esto que tenemos aquí, va a ser igual a esto. Va a ser igual a esto. Y si es igual a esto, entonces es igual a x. Es igual a x. Ok. Vamos a ver si me entendió. Aquí tenemos la derivada de un producto. ¿Cuál es la derivada de un producto? La derivada de un producto es el primero derivado. ¿Cuál es la derivada de este? 1 sobre x cuadrado, su derivada es 1 sobre x, perdón, su derivada es menos 1 sobre x cuadrado. Y aquí lo tenemos, aquí está, miren la derivada, aquí lo tenemos. 1 sobre x cuadrado, aquí nos dio positivo porque nos había dado menos, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos dio menos? Por este valor que tenemos aquí, menos. Ok. Entonces, vamos por pasos. La derivada del primero por la segunda, ¿sí? Entonces ya tenemos 1 sobre x cuadrado por la segunda sin derivar. ¿Dónde tenemos este término? Aquí lo tenemos, miren. 1 sobre x cuadrado por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Es decir, 1 sobre x por b'. Aquí lo tenemos. Entonces podemos ver que esto, ¿sí? Esto es igual a esto. Y si esto es igual a esto, entonces también es igual a x. Ahí lo tenemos. Entonces ya para resolverlo, vamos, como esta es una derivada, para encontrar el valor de v, vamos a integrar ambos lados. Cuando usted integra algo, cuando usted integra una derivada, desaparece la derivada y le queda la función. Pero aquí está planteada la integral de 1 sobre x por b' por db. Por diferencial en b, pues estamos integrando db. Y la otra, la integral de x por su diferencial en x. Entonces le decíamos que la integral me elimina a la, ¿verdad? Me elimina a la derivada. De hecho, aquí debe ser también entre paréntesis y la prima de la derivada afuera, para que ahí quede claro que me va a quedar simplemente 1 sobre xv igual la integral de x. Acuérdese que a una potencia para integrarla se le suma 1 y se divide por eso.
El exponente de esta es 1, si le sumo 1 va a ser 2 y lo divido por eso. Entonces, 1 sobre x, b, igual a x cuadrado sobre 2 más la constante de integración. Para que un poco relajero esto, ¿eh? Ok, entonces vamos a despejar b, ¿sí? Vamos a despejar v o b, como decimos nosotros. Quiere decir que este va a pasar a multiplicar, ¿sí? Aquí está dividiendo, ¿sí? Va a pasar a multiplicar. O, sí, o esta x va a pasar a multiplicar, nos queda solamente la v, y esta x, como va a pasar a multiplicar, x por x cuadrado es x cúbico, y x por c es x. Entonces ahí tenemos ya despejada la v. Pero recuerde que habíamos dicho que v valía y cúbico. No olvide que estamos encontrando la función. Una función es la solución de una ecuación diferencial. Entonces, por eso volvemos a y habíamos dicho que v es igual a y cúbico. Entonces solo sustituimos y cúbico es igual a x cúbico sobre 2 más la constante por x. Entonces, la solución general, pues simplemente sacamos raíz cúbica a todos, ¿verdad? Nos queda simplemente y igual a y cúbico, perdón, y igual a la raíz cúbica de todo esto, de x cúbico sobre 2 más x, y hasta ahí hemos resuelto este problema. Estas ecuaciones de Bernoulli son un poquito molestas, pero estamos para, escriban, por favor, escriban ahí en los comentarios o acá en el caso de mi estimada amiga aquí al privado para aclarar cualquier tipo de cosa, y lo más seguro nos vamos a conectar. Desde Honduras un abrazo fuerte. No olvide que en estos países tenemos unos gobiernos, pero desastrosos. Ya mi amiga no aguanta la inflación allá en Argentina, aquí vamos por ese mismo rumbo, pero ni modo, solo nos queda superarnos, salir adelante. No olvide que si usted practica, practica y practica, le aseguro que aprobará, aprenderá. Hasta la próxima.